Bendiciones, hermanos. Les saluda el pastor Omar Toro de la Iglesia de Cristo Benecer Casa de Paz, aquí desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Estamos en un día más en la emisión de su programa Una Semilla Diaria, que se transmite a través de Radio Semillas, esperando que en el nombre de Jesús haya sido un día de mucha bendición y que la expectativa de lo que viene en el Señor, Dios mismo y nosotros podamos contar con su favor, el favor de Dios que es tan necesario. Vamos a orar para poner en manos del Señor el mensaje, esperando que el Espíritu Santo sea el que nos hable al corazón. Padre, yo te doy gracias. Sobre todo, Señor, te agradezco por la oportunidad que nos da, Señor, de la vida, de la salud, de la bendición de tener una casa, una familia, un trabajo, Señor. Gracias, Señor, porque si hasta aquí tenemos vida, como dice la palabra de Benecer, hasta aquí nos has ayudado. Yo te pido que el mensaje quede grabado y sobre todo llegue al corazón de cada persona que va a escuchar por tu Espíritu Santo. Que nos ayude a cambiar, que nos ayudes a tomar esos consejos financieros, Señor, en este caso. Pero sobre todo te pido por aquel que tiene una necesidad que tú le puedas suplir. Gracias, Cristo. Bendigo a la persona que escucha este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iniciamos una serie del día de ayer cuyo título lleva los pecados financieros que dañan la economía. Les comentaba de que uno de los flagelos más difíciles o normalmente cuando uno ve las peticiones en su mayoría giran sobre la situación financiera de las familias o la situación financiera, en este caso aún de las iglesias. Entonces, a la luz de la palabra, comenzamos esta serie y vamos a ver la segunda parte de principios que nosotros tenemos que aplicar para realmente tener una verdadera bendición financiera. Acuérdense que de la palabra dice en tercera de Juan, dice, amado, deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma y que tengas salud. Entonces, la prosperidad comienza con un alma prosperada, pero también con salud. Y luego viene la prosperidad económica. Filipenses 4:19, la Biblia de las Américas, para hacerle más o menos un repaso, por si usted no escuchó el primer mensaje, y para que sigamos la línea y podamos dejarle un cimiento y una bendición con esta palabra de parte del Señor. Mire, Filipenses 4:19 fue el versículo base que utilizamos, y dice la Biblia de las Américas, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces tenemos la promesa de Dios de que Él va a suplir todas nuestras necesidades, conforme a la riqueza en gloria de Cristo Jesús. Dice la palabra que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. O sea que tenemos una promesa que no falla, porque las promesas de Dios dice que en Él son sí y en el amén, en Él, en Cristo. Proverbios 28:19 dice, el que trabaja su tierra tendrá comida en abundancia, el que pierde el tiempo tendrá pobreza en abundancia. Entonces, hermanos, vemos aquí que Dios nos da la promesa, pero nos da el mandato. Y el mandato es que tenemos que trabajar. Es que les hablaba ayer, eh, y perdonen que sea tan reiterativo a veces, pero sí quiero que estos principios le queden grabados en su corazón para que usted y yo podamos avanzar en lo espiritual, pero también en lo económico. Yo les mencionaba ayer de que se nos ha vendido una falsa idea, con respeto lo digo esto en algunas iglesias, porque realmente lo que Dios va a bendecir es la labor de sus manos, el hecho que usted tenga un negocio, que emprenda un negocio, que tenga una empresa, que trabaje, que, que busque, que busque hacer algo, porque eso es lo que Dios va a utilizar para bendecirlo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Entonces hablamos como título de esta serie de los pecados financieros que dañan la economía. Y esa economía puede ser personal, individual, familiar, empresarial, aún ministerial. Entonces les hablé ayer de tres principios que así rapidito le hago un repaso. Estos tres principios también nos enseñan las cosas que nosotros no debemos hacer. Esos principios nos hablan de las cosas que no debemos hacer en algún caso o que tenemos que corregir para recibir la verdadera bendición económica que viene de parte del Señor. Les hablé del primer principio, era la falta de planificación. Cuando vemos Proverbios 21:5, la Nueva Biblia al día dice, los planes hechos con cuidado traen prosperidad, los planes hechos deprisa traen ruina. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, de que Dios nos manda que tengamos planes, que tengamos un presupuesto, que nos ordenemos en las finanzas, porque no podemos hacer las cosas impulsadas por el alma o por impulso. No podemos hacer las cosas sin saber con lo que contamos. También un segundo principio que yo les mencioné es no rechazar rechazar el consejo. Es decir, hay personas que, imagínense una persona que no planifica.
que no tiene un presupuesto, mucho menos va a recibir un consejo para poder enmendar. Es que mire, como latinos normalmente somos como reacios, no todos, ¿verdad? Obviamente, yo sé que usted no es así, pero como latinos somos reacios a recibir el consejo. Proverbios 13:18 dice, el que rechaza la corrección caerá en pobreza. Se lo repito, el que rechaza la corrección, Proverbios 13:18, la Nueva Biblia al día, el que rechaza la corrección caerá en pobreza y deshonra. El que la acepta recibirá grandes honores. Entonces, a veces nosotros, mire, por prejuicios, porque tal vez hay un orgullo disfrazado, no aceptamos consejos. Nosotros tenemos que buscar y darnos cuenta. Mire, Salomón, ¿cuál fue el éxito del rey Salomón? El hombre más, que creo que ha sido el más millonario a lo largo de toda la vida o del mundo. En la Biblia, pues por lo menos vemos que fue el hombre más millonario. Entonces, Salomón, ¿qué hizo? Pidió al Señor sabiduría, o sea, pidió consejo al experto, en este caso a Dios. Tenemos que aceptar consejo, porque si no, no vamos a avanzar, porque dice, el que la acepta recibirá grandes honores. El que acepta que la corrección recibirá bendición, pero el que no acepta la corrección recibirá pobreza y deshonra. Entonces, revisando estos principios, y un tercero que les daba ayer era las ganancias injustas o las ganancias incorrectas. Es decir, las ganancias que vienen de negocios que no agradan a Dios, que son ilícitos. Hay personas, por ejemplo, aunque usted no lo crea, no pasa con ustedes, pues, no pasa en este país, pienso yo, eso ha de ser en otra galaxia, hablando hipotéticamente. Pero fíjese que ahora esto de lo incorrecto es bien sutil, es tan sutil, les mencionaba ayer que hasta Judas cayó en eso. Entonces, ¿sabe qué pasa? Las ganancias incorrectas es llevar un dinero a la casa o es llevar un dinero a la empresa, a la iglesia, incluso puede entrar, hermano, que el Señor reprenda al diablo, pero ahora se está dando este tipo de situaciones que son bien delicadas. Entonces, mire, las ganancias incorrectas pueden venir de un negocio de alguien que, por ejemplo, no factura, de un negocio que no expide factura, de un negocio de alguien que tal vez compra cosas que son robadas, de un negocio de alguien que presta su negocio para lavar dinero. Entonces, y yo sé que esto suena duro y con todo respeto lo estoy diciendo, pero se está dando, hermano. No podemos estar haciendo cosas de este tipo e ir a la iglesia. Dios no acepta esas ofrendas, Dios no acepta ese tipo de conducta. Hay hermanos, por ejemplo, que tienen estaciones de servicio y las bombas están mal calibradas para que cuando el combustible, en este caso, sea suministrado a los vehículos, el vehículo dice que le vendieron, por decir algo, 50,000 pesos, pero en el fondo solo echaron 40,000. Entonces, cosas como esas, y pues al final no quisiera ahondar en ese tema porque es un tema bien, bien cardíaco, como decimos nosotros. Pero Habacuc 2:9, la versión, la Conferencia Episcopal Española dice, hay del que se enriquece su casa con pérfidas ganancias, poniendo bien alto su nido para protegerse así de la adversidad. Dice, la vergüenza de tu casa es planeada. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que la persona que hace ese tipo de cosas trae vergüenza a su casa. Fíjese que cuando vamos a la Biblia, la palabra, no recuerdo en este momento el versículo, pero habla de que las paredes hablarán. Imagínese cómo se ha de sentir. Fíjese que así rapidito le cuento. Y perdone que me he quedado tanto tiempo en este resumen, porque sí quisiera entrar a los otros tres principios que vamos a hablar este día. Dice que yo miraba aquí el caso de una persona que se dedica, obviamente él no es cristiano, pero yo miraba el caso de una persona, cierto canal aquí nacional le hizo un reportaje. Esa persona se dedica a negocios ilícitos. Entonces él mostró cómo vivía. Y lo primero que yo pensé cuando miré que él estaba mostrando los carros, los muebles que tenía, es que todo eso él lo compró a precio de sangre, porque el negocio de él era un negocio de suministrar, ¿cómo se llama? Alucinógenos y estupefacientes. Entonces yo miraba eso y lo que yo pensaba, decía, Señor, cuánta sangre y cuánta muerte quizás hay detrás de todo eso. Entonces tal vez usted dice, no, pastor, pero yo no tengo problema, pero tal vez usted tiene un familiar, usted tiene un conocido, tal vez tiene alguien que usted pues le tiene mucho aprecio y se dedica a este tipo de cosas. Entonces esto trae vergüenza, aparte que trae un peligro, trae peligro de muerte y muchas cosas que a Dios no le agradan. Les quisiera, pues, para retomar esta segunda parte, quisiera hablarles de un cuarto principio, en este caso, primer principio de la segunda parte. Este principio es la pereza. Mire, mucha gente llega a la pobreza por perezoso. Es que yo quisiera pedirle, exhortarle y animarle. Mire, el hecho de que seamos cristianos
es cuando mejor tenemos que desarrollar nuestro trabajo. Es cuando nosotros tenemos que tener la mejor actitud. Se contrata a veces, mire, hay empresas que no contratan cristianos porque, perdóneme, no podemos iniciar a las 8 de la mañana leyendo la palabra, no. El trabajo es trabajo, la iglesia es iglesia, el hogar es el hogar, la familia es la familia. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Proverbios 6:9, la Nueva Biblia al día, Proverbios 6:9 dice, perezoso, no haces más que dormir. ¿Cuándo vas a despertar de tu sueño? Hay gente que, hermano, pues yo sé que en todos los casos no son iguales, pero no podemos querer encontrar un nuevo trabajo saliéndolo a buscar a las 2 de la tarde en una ciudad como Bogotá o una ciudad como tal vez donde escucha usted este mensaje. Nosotros tenemos que, si no tenemos trabajo, salgamos a buscarlo. El trabajo que tenemos ahora es de buscar trabajo. Pero el perezoso quiere que a la casa le llegue todo. El perezoso quiere que resolver su vida, resolver las situaciones familiares desde la casa. No, tenemos que ser proactivos, tenemos que ser diligentes. Dice que el diligente delante de los reyes estará. Entonces hay que despertar del sueño, hermano. Hay que despertar del sueño, porque lo que Dios va a bendecir, acuérdese de este principio, es la labor de nuestras manos, es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que Dios va a bendecir. Esa es lo que la materia prima del Señor es lo que nos mandó a hacer, lo que nosotros hacemos, su negocio, su empresa, sea pequeña o grande. La labor que usted hace, su trabajo que tiene, gane poco o gane mucho. Yo espero que gane mucho en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios va a bendecir. El versículo 10 de Proverbios 6:9, hablando de la pereza como un pecado financiero que afecta a la economía, dice el versículo 10, duermes un poquito, dice, duermes un poquito más, te tomas una larga siesta, descansas cruzado de brazos. Y el versículo 11 dice, así lo que lograrás es pobreza y más pobreza. Se lo repito, Proverbios 6:11, la Nueva Biblia al día. Así, es decir, durmiendo y tomando siestas y no hacer nada, así lo que lograrás es pobreza y más pobreza. Esta te atacará sin piedad. Y eso me puso a temblar, hermano. Porque esta versión parafraseada es muy, muy clara. Entonces, hermano, un pecado capital que trae pobreza es la pereza. Enseñémosle a nuestros hijos a trabajar. Mire, si nuestros hijos no son capaces de tomar una escoba y un trapero en la casa, entonces no les estamos enseñando todo el paquete de una vida a la cual se van a enfrentar. Si nosotros no somos capaces de ayudar en la casa, de hacer algo más, de involucrarnos en las tareas de la casa, entonces estamos generando una cultura que cuando ya seamos profesionales o técnicos calificados, no importa lo que nosotros desarrollemos, con tal que desarrollemos algo. Entonces, eso es lo que Dios va a utilizar. Fíjese que Proverbios 13:4, la Nueva Biblia al día, dice, el perezoso desea mucho, pero obtiene poco. El que trabaja obtendrá todo lo que desea. Entonces, estas versiones son versiones claras, versiones que nos hablan de que Dios no le gusta. Mire, Dios no ama al perezoso. O corrijo, Dios ama a todo aquel que le busca. Dios ama a todo aquel que busca del Señor, a todo aquel que es escogido, pero Dios no le agrada, aún siendo cristiano, a alguien que sea perezoso. Yo pienso que es un tiempo, hermano, de corregir cosas, porque hay mucho cristiano que creo que lo que necesita es un poco más de empuje, es decir, de comprometerse más y entender. Por ejemplo, le hablo directamente a los varones de las casas. El varón es el proveedor de la casa. Entonces no puede ser, yo con respeto lo digo, que el varón se quede en la casa y la esposa está trabajando. Hay momentos que la persona o el varón de la casa puede perder su trabajo o está intentando encontrar otro trabajo, pero no puede ser para toda la vida y un largo tiempo que la esposa sea la que sostiene el hogar. No, ahí los papeles están invertidos. Entonces, con la ayuda del Señor, hermano, pidámosle al Señor que nos quite toda pereza, porque también aquí influye mucho el tipo de personalidad que tengamos, porque a veces podemos ser flemáticos y el flemático normalmente es bien, aparte de que es un tanto lento en sus acciones, le llega un poco de pereza. Creo que cansancio, estrés y eso a todos nos llega, pero saquemos de la pereza de nuestras vidas, porque eso es una puerta que le abre al pecado capital, o perdón, al pecado financiero, en este caso que nos daña la economía. Un segundo principio que yo encontré, que sería el quinto en la serie que llevamos, es el no dar. Mire, hay personas que son en este caso, tacañas. No sé si digo bien la versión aquí colombiana, son chichipatos, ¿verdad? Entonces no les gusta dar, no les gusta dar, son tacaños,
Son personas que tienen pero no auxilian a nadie, o son personas que tienen pero auxilian, quizás ellos pueden dar más y no van más allá, porque tal vez, mire, obviamente yo respeto la posición de cada quien. Nada más le estoy trasladando con la ayuda del Señor principios bíblicos que le van a servir para que usted y yo salgamos adelante en nuestra economía, porque ese es el principio de Dios. Si vemos Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá. Mire, Dios suple para que nosotros suplamos a otras personas. Lucas 6:38, la Nueva Biblia al día dice, den y les darán a ustedes. Mire qué lindo ese principio, Lucas 6:38, la Nueva Biblia al día. Den y les darán a ustedes. Es más, les echarán en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y repleta. El principio es este. Con la medida con la que midan a los demás, los medirán a ustedes. Entonces, hermano, el no dar es como ignorar la ley de Dios. El no dar es como, como decirle al Señor, Señor, gracias por la bendición, pero mire, si hay algo hermoso, hermano, es el dar. Ese es un principio, porque cuando, mire, y aquí lo voy a poner contra la pared, como digo yo, hablando de que es como un tipo de examen. Fíjese que cuando nosotros tenemos problemas en el dar, entonces, mire qué tremendo. Cuando nosotros tenemos problemas en el dar, nos cuesta dar aún a la iglesia. Y hermano, perdone, ¿quién es el que le ha dado su trabajo en ese carrito que usted va manejando, o ese carro que usted va manejando? ¿Quién se lo dio? ¿Quién le dio, hermano, esa casa hermosa que tiene? ¿Quién le dio a usted, hermano, esa moto, esa bicicleta? No importa lo que sea, pero ¿quién se lo regaló? No fue el Señor. Entonces nosotros tenemos que entender de que tenemos que ser agradecidos con aquel que nos dio, que nos da, pero también nosotros tenemos que suplir y dar en la medida que podamos a otras personas. Entonces, Dios nos da un mandato de dar, porque dice que cuando nosotros damos, les darán a ustedes. Es más, les echarán en el regazo una medida llena, mire, apretada, sacudida y repleta. Entonces, mire, Proverbios 11, 24 y 25, la Nueva Biblia al día dice, el que da en abundancia recibe más de lo que dio. Pero el que es tacaño, dice esta versión, Nueva Biblia al día, Proverbios 11, 24, termina en la pobreza. Entonces, el ser tacaño, hermano, fíjese que le quiero contar una situación que yo viví hace muchos años. Yo tenía un vecino, el vecino se ganó la lotería. Y mire, hermano, era un señor tan difícil, tan tacaño, que teniendo dinero, ahí vivía escasamente. ¿Y qué creen que pasó? Se murió. Y los hijos se quedaron con todo ese dinero y ahí lo han despilfarrado. Entonces, mire, no se trata tampoco de darlo todo y quedar en pobreza, no. Se trata de dar de acuerdo a nuestras posibilidades. Por eso es bien importante lo que hablamos del primer principio, que es el principio de la planificación. Entonces, en el presupuesto que tengamos, apartemos una parte para dar, que usted con su esposo se sienten y que digan, ok, esto es lo que vamos a apartar para dar. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, Proverbios 11:24, el que da en abundancia recibe más de lo que dio, pero el que es tacaño termina en la pobreza. Y Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera, el que da a otros a sí mismo se enriquece. Entonces, estos principios, mire, se los vuelvo a leer, Proverbios 11:24 y Proverbios 11:25, atesórelos, anótelos y dígale, Señor, gracias por esta revelación que me estás dando. ¿Por qué? Porque, hermano, no podemos, Dios nos manda a dar. Cristo, mire, aquí hay algo bien tremendo. Si Dios, siendo Dios, nos dio a su Hijo, nos dio lo que más amaba, lo único que tenía, ¿cómo es posible que nosotros no vamos a dar? Dice Proverbios 11:24, el que da en abundancia recibe más de lo que dio, pero el que es tacaño termina en la pobreza. Hermano, creo que está clarito. El que es generoso prospera, el que da a otros a sí mismo se enriquece. Ahora, mire, hermano, yo lo que estoy haciendo de parte del Señor es trasladarle principios que están en la palabra, porque sé que algunas personas no les gusta cuando uno toca este tipo de temas, pero no es cuestión de que si nos guste o no, no es cuestión de que están en la palabra y a nosotros nos toca aplicar estos principios para ser bendecidos. Hermano, mire, cuando aplicamos la palabra, mire, si nosotros aplicáramos los principios que están en la Biblia, hermano, no tendríamos problema, fíjese. Pero mire, tranquilo, tranquilo. Su servidor, como ustedes también nos hemos equivocado y tal vez hemos cometido pecados financieros que en algún momento nuestra economía se afectó, fíjese.
Creo que todos hemos tenido problemas de deudas, de tarjetas, de banco y ese tipo de cosas. Pero que en el nombre de Jesús, hermanos, en esta segunda parte de la serie, pecados financieros que afectan la economía, que Dios nos quite toda pereza, que Dios nos quite esa tacañería, si tal vez hemos sido así, y que entendamos de que lo que queremos hacer es ser agradecidos. Fíjese que aquí hay un principio, a mí me sirvió, porque fíjese que yo, pues tal vez le confieso una intimidad, ¿verdad? Todavía en algún momento uno lucha con esa cuestión de, ¿no será que estoy dando mucho? ¿No será que estoy dando? Pero fíjese que cuando Dios lo libera a uno del dar, yo conozco personas, fíjese, yo tengo un familiar cercano, conozco muchas personas en las iglesias, cómo dan, hermano, y cómo son bendecidos. Fíjese bien, piense un momento. Yo sé que todos tenemos un familiar, un conocido que se desprende, si es posible, hasta de la camisa para regalarla. Y cómo son bendecidos, ¿verdad? Entonces, basado en ese principio, digámosle, Señor, primero, quítame toda pereza. Segundo, Señor, quítame, si soy tacaño, quítame eso, enséñame a dar. Entonces, pidámosle sabiduría al Espíritu Santo para saber dar. Por ejemplo, hay un principio, fíjese que desde ahí comienza. Un consejo que le doy es si usted mira que sus niños son egoístas, porque sí, a veces nosotros, pues gracias al Señor hemos sido bendecidos y le llevamos juguetes y a nuestros hijos y le llevamos cositas ahí que para alegrarles el día, ¿verdad? Aparte del amor y el cariño que les damos. Pero fíjese que a veces si usted mira o nota que su niño o su niña comienza a ser egoístas con sus cosas, que no le gusta compartir, entonces desde ahí estamos fomentando que ellos se vuelvan personas egoístas y que no den. El egoísta casi nunca da, fíjese, porque él lo quiere solo para él. Mi abuela decía allá en Honduras, ustedes son como el rastrío, dice, solo para adentro. A veces nosotros podemos ser una familia rastrío, o podemos ser ministros rastríos, iglesias rastría, que solo queremos para nosotros. Dios nos manda a dar. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, dice el Señor. Mire, para terminar esta serie, esta segunda parte de la serie de los pecados financieros que afectan la economía, el tercer principio es la usura. Hermano, la usura es difícil, hermano. Usted sabe, vivimos en un país, aunque esta situación se ha extendido fuera de Colombia, pero vivimos en un país en donde la gente, mira, a la gente no le ponen, como dicen, el revólver y manos arriba le dicen agarre este dinero. No, la gente va por la propia necesidad. Pero usted sabe que se meten con esos famosos gota a gota, ¿va? Hermano, y qué difícil se les vuelve la vida. La usura, y eso ha llegado afuera de nuestras fronteras patrias. Y conozco el caso de un ministro, fíjese bien, que en una situación económica difícil, no para la iglesia, sino que para su familia, consiguió un dinero prestado con este tipo de personas. Hermano, perdone que literalmente lo diga así, fue el infierno para él, ¿verdad? Gracias a Dios logró pagar, pero hermano, créame que la experiencia que aprendió no lo va a volver a hacer ese tipo de cosas. Entonces la usura es el prestar dinero con un interés desmedido. Entonces usted dirá, porque puede ser que este mensaje le llegue a alguna persona que va a la iglesia y que su trabajo es prestar dinero. Fíjese que Proverbios 28:8, la Biblia Kadosh, esta Biblia es una Biblia hebrea, dice, aquel que aumenta sus riquezas por usura y ganancias injustas, tocando el tema de las ganancias injustas que les hablaba ayer, o las ganancias incorrectas, las acumula para alguien que las repartirá al pobre. Mira. Entonces, ¿qué nos está enseñando Proverbios 28:8, la versión Kadosh? Que dice que aquel que aumenta sus riquezas por usura y ganancias injustas, las acumula para alguien que las repartirá al pobre. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra en esta versión Kadosh, que es una versión israelita? Que aquel que se dedica, siendo cristiano, se dedica a prestar dinero, pero lo hace con usura. Usted conoce el término, es poner los intereses mucho más allá de lo que normalmente están ahora. Yo le aclaro algo, porque sí hay personas cristianas que se dedican a esto, pero son legales en sus términos. Si las personas o el medio financiero está prestando, por decir algo, al 10%, ellos prestan al 10%. Es más, a veces dicen, te voy a prestar al 9%. Entonces ahí no hay problema. El problema está cuando la persona se aprovecha de la necesidad de alguien y le presta un interés mayor para tener mayor ganancia. Entonces esa persona, de acuerdo a Proverbios 28:8, dice que toda la riqueza que reciba, en algún momento se la van a dar al pobre, o sea, la va a perder. Entonces, Eclesiastés 2:26 dice de esta manera,
porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Entonces, aquí hay un principio muy hermoso. Mire, yo en el nombre de Jesús se lo digo, hay alguien en esta tierra, aquí en Colombia, en cualquier lugar donde usted nos escuche, en Panamá, en Costa Rica, en Honduras, hasta donde llegue esta señal, en el Ecuador, en Centro, Norte y Sudamérica o fuera de estas fronteras patrias, porque ahora a través de la web nosotros llegamos a lugares pues inimaginables. Pero hay alguien que tiene un terreno, que tiene una casa, que tiene riqueza, que Dios se la esté preparando para dársela a usted. Pero por favor le pido algo, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser personas que trabajemos, que agrademos a Dios. Entonces mire, agrade a Dios. Fíjese que hay personas que a veces no les gusta agradar a Dios porque tal vez son perezosos, pero yo sé que usted y yo no somos de eso. Termino esta segunda parte, hermano, en el nombre de Jesús, comentándole que hay pecados financieros que nos llevan a la pobreza. De ese es el tema. Yo quiero rogarle que en el nombre de Jesús, para hacerle un resumen de los 6 principios que hemos aprendido hasta este día, que en el nombre de Jesús nos enseñe el Señor a planificar, que nos enseñe el Señor a recibir consejo, que nos enseñe el Señor a rechazar ganancias deshonestas. Hermano, aunque le quieran regalar algo, pero si no viene de una fuente lícita, no lo agarre. No lo agarre porque va a llevar vergüenza a su casa. Que nos quite el Señor toda pereza, que nos enseñe a dar y que nos quite toda avaricia por la usura o por situaciones de usura. Padre, yo te doy gracias por este momento. Te ruego, Señor, en oración, que en el nombre de Jesús nos enseñes a planificar nuestra vida financiera, nuestra vida familiar y nuestra vida espiritual. Que nos enseñe, Señor, a nunca rechazar el consejo. Que escuchemos consejos, Señor, para poder avanzar. Que por favor, Señor, si estamos obteniendo ganancias ilícitas, Padre, ayúdanos a corregir en el nombre de Jesús. Quita, por favor, Señor, toda pereza de nosotros. Quita, Señor, todo sentimiento de no querer dar, Padre. Enséñanos a ser generosos, porque, Señor, tú nos has bendecido y todo lo que tenemos te pertenece a ti. Y por último, Señor, enséñanos o saca de nosotros toda usura. Si nos dedicamos a eso, Señor, o quizás en algún momento nos hemos aprovechado de la persona con necesidad y hemos comprado cosas que tal vez ha sido por un valor o subvaluado, Señor, yo te pido que nos perdones. Gracias, Cristo, te pido que en el nombre de Jesús ayudes a estas familias, los que escuchan este mensaje. Si están pasando una situación económica difícil, yo te ruego que les ilumines, que les des sabiduría, Señor, que les pongas personas, instituciones bancarias o lo que necesiten, Señor, para liberar este proceso de deuda, pero que sobre todo ellos reciban bendición. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús oramos. Bendiciones, hermano, qué bueno que pudo llegar hasta aquí escuchando este mensaje. Les comento que somos el pastor Omar Toro y mi amada se llama Elsa de Toro. Vivimos aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Somos de los ministerios de Benecer de Honduras. Fuimos enviados por el apóstol Germán Ponce. Estamos aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia, aquí en el barrio Villaluz. Escríbanos si usted tiene alguna pregunta, quiere alguna oración y sobre todo tiene alguna duda o un consejo que necesite. Con gusto le podemos apoyar. Escríbanos al 302-325-4035. Si usted vive fuera de Colombia, el prefijo es más 57 302-325-4035. Le mandamos un abrazo. Gracias por siempre sintonizar esta radio. Les animamos a que puedan difundir estos mensajes para que alguien necesita un mensaje y alguien que necesita un mensaje lo va a escuchar. El Espíritu Santo le bendiga, que el Señor mueva su mano de favor sobre usted, sobre su casa, sobre su familia. Si va escuchando este mensaje en el camino, que usted pueda llegar a tiempo, que sean abiertas puertas de bendición sobre usted, sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su empresa. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bendiciones.